Les voy a platicar en esta ocasión sobre el plan de gestión de las aguas residuales tratadas y acciones para incrementar el potencial de reuso en la Ciudad de México, que nos encargó que analizáramos el sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX. Y como bien dice, pues me parece que es un tema sumamente importante para la ciudad, porque estamos hablando del potencial de reuso de agua tratada, con el objeto de poder sustituir de alguna forma el agua potable que se puede estar utilizando en diversas actividades. Para ello, tuvimos que hacer el análisis de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que tiene la Ciudad de México, que asciende a 25, 26 plantas de tratamiento, se analizaron 25, y he resaltado aquí pues más o menos todas las actividades que se llevaron a cabo, y he resaltado en particular en café las que considero más importantes. Por ejemplo, el levantamiento de las instalaciones civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentales y de control de las plantas, es decir, en qué estado están todas estas plantas, la revisión de las bitácoras de operación de hoy hacia 10 años hacia atrás, con el objeto de hacer un análisis estadístico y establecer bases de diseño para poder después saber cómo están operando esas plantas y qué potencial operativo tienen cada una de estas plantas en la Ciudad de México, con el objeto, repito, de generar agua tratada para reuso. Se hizo un análisis de sensibilidad al flujo, a las concentraciones de entrada, contenido de la contaminación en las aguas residuales, y un punto especial, la determinación del potencial máximo de tratamiento de cada planta. Como nosotros sabemos, pues se determinan unas bases de diseño para, como su nombre lo dice, diseñar la planta, dimensionarla. A lo largo de su operación pueden ir afectándose equipos, va perdiendo capacidad de tratamiento, entonces se hizo el análisis de cuánto es el potencial máximo en este momento para cada una de estas plantas. Adicional a ello, se estimó la huella de carbono de cada una de las plantas por medio de un análisis con balance de masa, entre otras cosas, ¿no? Es decir, con este primer alcance, el SACMEX puede saber cómo están sus plantas y qué capacidad de tratamiento tienen, tal cual las están operando en este momento. Hubo también otro alcance, que son las realizaciones de las mediciones de la emisión de metano en las plantas, mediciones puntuales, que estuvo a cargo del doctor Adalberto Noyola, quien participó en este proyecto también. Se hizo un procedimiento para precisamente determinar in situ estas emisiones al medio ambiente que tiene cada una de estas plantas, y sacamos aquí un resultado interesante donde vemos que se determinan 59.850 toneladas de CO2 equivalente al año, y estas 25 plantas equivalen a la operación o a las emisiones que se producen en 15.545 automóviles. Es decir, no es nada despreciable este punto, y es un aspecto que definitivamente habría que atender. El gran alcance del proyecto, como su nombre lo dice, es la estimación de la demanda potencial de agua tratada, actual y futura en los alrededores de las plantas, con potencial de reuso, plantas que tengan potencial de reuso, y por eso había que hacer todo el análisis de ingeniería de cada una de estas plantas para saber realmente cuántas de estas plantas amerita una rehabilitación para generar agua tratada en este aspecto. ¿Qué unidades económicas se analizaron? Pues se analizó el potencial de reuso en riego agrícola, en actividades industriales, en áreas verdes, lavado de automóviles, escuelas, lo que denominamos sistemas alternativos, que son nuevas construcciones donde están usando agua tratada, y aspectos de infiltración también, donde aquí agradezco también la participación de la maestra Nava, Claudia Nava, donde me ayudó precisamente a hacer este análisis. Entonces, derivado de ello, determinamos 10 plantas, básicamente, que están aquí mostradas, ¿sí? Y que abarcan más o menos el 80%
del potencial de reuso en la Ciudad de México. Este es un dato importante, son 10 plantas que operan prácticamente a su capacidad máxima, pueden atender un gran porcentaje del reuso determinado en la ciudad, y la gran pregunta que cabe aquí hacer al SACMEX, y ellos mismos lo comentan, es pues qué hacer con las 15 plantas adicionales, porque demandan una gran cantidad de recursos operativos y que pues tan solo representan el 20% del tratamiento de las aguas. Para hacer esto, hicimos un trabajo donde estuvimos generando distintas fichas, se analizaron alrededor de 9,000 unidades económicas que abarcan todos estos sectores que les acabo de mencionar. Nos apoyamos fuertemente con el INEGI, con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, y en particular lo que respecta al potencial de reuso en la industria, se desarrolló toda una metodología para poder cuantificar precisamente este reuso. Aquí vemos algunas imágenes donde tenemos puesta con un pin amarillo la planta, y precisamente las unidades económicas que se están analizando en este caso a manera de ejemplos eran los autolavados, y fuimos ampliando el radio de acción para estar cuantificando pues la posible actividad o la posible radio de acción de la planta o del agua tratada y su reuso en estas unidades económicas. Se utilizaron radios de 2 kilómetros, 5 kilómetros y llegamos hasta 8 kilómetros. También, como otro alcance, ya una vez determinado esto, se hizo el desarrollo de ingeniería conceptual para el diseño de las líneas de agua tratada para su conducción a los sitios de reuso para las plantas, con potencial de reuso nada más. Y pues esto implicaba la ubicación de estas regiones potenciales importantes para el reuso en la Ciudad de México, implicaba el diseño hidráulico de las líneas de conducción de agua tratada, así como los tanques de almacenamiento. Y por último, un alcance también sumamente importante fue la revisión de la estructura legal actual vigente en el país y en la Ciudad de México para potenciar las actividades de reuso de agua tratada. Esto estuvo a cargo de la doctora Judith Domínguez Serrano del Colegio de México, y pues el principal objetivo de hacer esto es precisamente cómo estamos, qué es lo que hay que modificar para poder potenciar precisamente el reuso de agua en la ciudad, es decir, establecer la legislación necesaria para crear un mercado dentro de la ciudad y que pues esto sea factible desde el punto de vista económico, no nada más técnico. Algunos resultados importantes que se obtuvieron, por ejemplo estas son las unidades económicas identificadas en porcentajes. Vemos aquí la agricultura, la industria manufacturera, áreas verdes, lavado de automóviles, servicios educativos. Aquí están en porcentaje. Por ejemplo, las áreas verdes representan de todas las unidades económicas analizadas, que ascienden más o menos a 9,000, el 23% correspondió a áreas verdes. Pero es curioso ver también en cuanto a demanda de agua que 23% demanda el 66% del agua tratada como potencial de uso de agua tratada en el Valle de México, en la Ciudad de México más concretamente. Entonces, esto es interesante anotarlo porque aquí cabe la pregunta, bueno, ¿por qué estamos usando parques y jardines con una vegetación que nos pueda demandar una gran cantidad de agua para riego? Habría que hacer un plan tal vez para reconformar, rehabilitar estos parques y jardines de tal forma de usar vegetación que nos demande una menor cantidad de agua tratada. Y por eso, y en este sentido, poder liberar esa agua para poderla infiltrar o destinarla a otros reusos. Esto es un punto también que consideramos importante. Las plantas seleccionadas para el análisis de potencial de reuso, que fueron 10 plantas de las 25, es decir, 10 funcionan realmente bien, representan el 80% del flujo de diseño de las 25 plantas. Y la capacidad máxima operativa representa el 95% del flujo de diseño, es decir, estas 10 plantas estaban trabajando casi al 100% de su capacidad y representan el 80%
de la capacidad o del tratamiento del agua con potencial de reuso. ¿Qué hacer con las otras 15? Esa es una muy buena pregunta que tenemos que analizar en conjunto con el SACMEX. El potencial de reuso total de las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales seleccionadas para su análisis asciende a 2.170 litros por segundo. Pero si nosotros nos fijamos en esta figura que está por acá, hay intersecciones, es decir, se ubica la planta, se establecen los radios de acción de cada una de estas plantas, pero pues hay elementos que pudieron haber estado duplicados, triplicados en cuanto a las unidades económicas de potencial de reuso. Entonces se hizo también un análisis para poder evitar estas duplicidades y se llegó a un número que son 1.537 litros por segundo como balance global. Este número de 1.537 yo lo considero el número, es el número que trae atrás todo el trabajo que se desarrolló, que se analizó, y es el número que está sustentado, que podemos hablar de este número como potencial de reuso en la Ciudad de México. ¿Sí? Son tan solo 1.537 litros por segundo. Esto nos lleva entonces a las siguientes conclusiones también. Considerando que en la actualidad se demanda el 10% del agua tratada, son 550 litros por segundo lo que se trata con fines de reuso en las 25 plantas. ¿Sí? Si nosotros atendiéramos este número, pues podríamos incrementar un 300% la capacidad de tratamiento y también el potencial de reuso en la Ciudad de México. Créanme que es difícil incrementar más allá de este número. ¿Sí? Si las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales seleccionadas para reuso de agua tratada trabajaran al flujo promedio, podrían atender el 100% la demanda potencial de agua para reuso, es decir, los 1.537. Si trabajaran a flujo promedio, el problema es que estas plantas pues les hace falta bastante mantenimiento y no trabajan realmente ni siquiera a flujo promedio, trabajan muy por debajo del 100% de su capacidad de tratamiento. Y lo harían, y de tal forma que lo harían teniendo un superávit del 34%. Ahora, si lo hicieran a una capacidad máxima, pues tendríamos un superávit de 64%. ¿Y qué podemos hacer con esta agua? Pues infiltrarla, básicamente. Aquí surge también un tema importante y necesario, que es la reconversión de todas estas plantas, por lo menos estas 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, con un proceso que incluso se trabajó un proyecto con SACMEX hace año y medio, que nosotros denominamos una reconversión sustentable de las plantas, con ahorros de energía del 30-40%, tomando como base lo que se consume ahorita en la energía. Los 1.537 litros por segundo representan tan solo el 6.8% del caudal de agua residual generada en la ciudad, ¿sí? Y 5.3% con respecto al suministro de agua potable. Es decir, si hablamos de potencial de reuso o hablamos de reuso en la ciudad, pues estamos sustituyendo tan solo el 5.3% del suministro de agua potable a la ciudad. Se habla mucho de potencial de reuso, pero es esto realmente lo que podemos hacer. Y es evidente entonces que lo que tenemos que hacer en la ciudad si queremos ahorrar agua es tratarla, cumpliendo con norma, generando agua de suficiente calidad para la infiltración y empezar a pensar sobre la potabilización directa del agua residual. No se visualiza en el futuro otra acción, me parece más importante que estos dos puntos que acabo de mencionar, a la luz del resultado de este trabajo, donde son los 1.537 litros por segundo como potencial máximo de reuso en la ciudad y que representa tan solo el 5.3%. Bueno, ya por último, deseo agradecer a mis colegas, el doctor Adalberto Noyola, su participación, y a la maestra de Ingeniería Adriana Palma Nava, también por haberme apoyado en este proyecto, sobre todo en el tema de infiltración, que fue un tema sumamente valioso también y que así lo consideró SACMEX.
Les agradezco su atención.